Bienvenidos a Mensajes de Esperanza con el pastor Jason Cordero. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición es iniciar el día de la mano de Dios, leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis. Y la Biblia dice de la siguiente manera: Esta es la historia de Noé. Noé fue varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Hay muchas historias. Cada vida es una historia, y tu vida es una historia, y a cada instante se tejen historias por doquier. Unas son historias tristes, historias felices, historias traumáticas, indeseables, en fin, tantas historias, pero esa es la historia de Noé. La Biblia dice así: esta es la historia de Noé. Una historia hermosa sin lugar a dudas, pero una historia de verdad, una historia que tuvo sus altos y sus bajos. Y sin embargo, al final una historia extraordinaria, porque una historia extraordinaria, una historia hermosa, solo es posible cuando se camina con Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué fue tan hermosa o por qué fue tan extraordinaria? ¿Por qué agradó a Dios? Y la Biblia presenta dos realidades. Dice el texto, en primer lugar, Noé era varón justo. La palabra justo no implica una inocencia intachable, sino implica rectitud, honradez y virtud. Es digno de notar que no es meramente llamado justo, sino varón justo. Noé era un varón, es decir, era un hombre mortal, un hombre simple de carne y hueso como tú y como yo. Pero eso agradó a Dios. Entonces, no es que Noé era un ángel, no es que Noé era un extraterrestre, no. Noé era un varón. Por eso el texto refiere varón justo. Era un varón intachable, era un varón honrado, recto, virtuoso. Y eso agradó a Dios. La segunda razón es que Noé era perfecto entre los de su tiempo. La palabra perfecto no implica impecabilidad o sin error, sino más bien integridad moral. Es decir, era un hombre de Dios en todos los aspectos de su vida, y se menciona perfecto entre los de su tiempo por una sencilla razón, porque muestra que en otros tiempos también pueden haber otros Noés. Y tú, que me escuchas, puedes ser un Noé en tus tiempos. Impresionante, ¿verdad? Entonces, es importante destacar eso. ¿Por qué la historia de Noé fue hermosa y agradó a Dios? Por dos realidades. Uno, entonces, porque era varón justo, y eso tiene que ver con rectitud, pero era a la vez un hombre, un ser humano de carne y hueso. Y la segunda razón, porque él era perfecto entre los de su tiempo, es decir, que en otro tiempo también puede haber personas rectas. Finalmente, el texto termina diciendo: con Dios caminó Noé. Aquí radica la razón de una historia como la de Noé. Y es que él caminaba con Dios. ¿Pero qué es caminar con Dios? Ya leímos ayer o ya estudiamos ayer, ¿se acuerdan? Caminar con Dios tiene que ver con intimidad, tiene que ver con alguien que conozcas. Caminar con Dios significa conocer a Jesús, conocer a Dios. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con Él. Caminar con Dios significa estar en comunicación con Él. Caminar con Dios significa confiar en Él, y finalmente caminar con Dios significa agradarle a Él. Caminar con Dios no tiene que ver con leer mi Biblia apenas unos minutos al día, así rápidamente, o no tiene que ver con orar así por minutos, solamente por compromiso, no. Caminar con Dios tiene que ver con tener una intimidad constante con Él, con Dios. ¿Y empezaste a caminar con Dios? Olvida el ayer. Hoy puede ser diferente. Tu historia puede ser hermosa, solo si aprendes
a caminar con Dios. Entonces, hoy es un buen día para empezar a caminar con Dios. Levántate, cobra ánimos en el nombre de Jesús y empieza a caminar con Dios. Un gran abrazo. No te olvides, sé un mensajero de esperanza. Comparte esperanza, comparte salvación. Bendiciones.